Y hoy vamos a ver un poquito acerca de esta festividad que a lo mejor usted no desconoce el término Pascua, pero no, a lo mejor no tiene una idea de dónde se originó. Entonces quiero contestar algunas de estas preguntas. ¿Qué es Pascua o qué es Pesaj? ¿Qué significado tiene para mí? ¿Dónde aparece esto en la Biblia? ¿Cómo fue el primer Pesaj o Pascua en la Biblia? ¿Puede cualquier persona comer de este sacrificio? Si Yeshua es el Cordero que murió en Pascua, ¿tenemos nosotros que seguir celebrando esta celebración? Valga la redundancia. ¿Esta fiesta también tiene que ver con el futuro? ¿Acaso? Bueno, vamos a contestar un poquito de esas preguntas. Para empezar, yo quiero decirles que la palabra Pesaj significa pasar por alto. Díganlo conmigo, Pesaj significa pasar por alto. Aquí tienen ustedes la definición en la pantalla. Y es curioso porque en inglés se entiende mejor, ¿no? Passover, usted lo está viendo ahí, significa pasar por arriba. A nosotros en español nos llega Pascua y a nosotros tú dices Pascua y tú dices, no me dice mucho qué significa Pascua. Sin embargo, Pascua viene derivado del griego, pero no nos interesa tanto ese concepto, nos interesa el concepto bíblico que viene del hebreo. Y la palabra original es Pesaj, que significa pasar por alto. ¿Y por qué se llama así? Vayan por favor a Éxodo 12:13. Vamos a situarnos en el significado de esta celebración, porque yo quiero que nos preparemos para este próximo viernes. No quiero que lleguemos de alguna manera sin estar preparados. Hay algunas situaciones, cualidades que necesitamos entender. Éxodo 12:13 dice lo siguiente: y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes están, y veré la sangre y pasaré. Y ahí les subrayé la palabra pasaré. Dice: y pasaré de vosotros, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Precisamente en este versículo subrayé a propósito la palabra pasaré, porque ahí en el original la frase tiene que ver con Pesaj. De ahí viene la primera mención, de las primeras menciones de esta palabra. En hebreo se dice upasati, si la pueden poner por ejemplo, y dice pasaré. Esa es la palabra que aparece ahí, y de ahí se deriva la palabra Pesaj. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, si tú no estás de alguna manera familiarizado con la historia, te recomiendo que veas El Príncipe de Egipto para que te puedas familiarizar. Si no quieres leer, por lo menos lo puedas ver en las películas, o veas los 10 mandamientos, algo así. Entonces, pero esta historia totalmente basada en la palabra de Dios, sucede que el pueblo de Israel ya lleva más de 400 años en Egipto. Si bien no los 400 años fueron esclavos en Egipto, esa es una verdad, no todos los 400 años fueron esclavos. Aproximadamente alrededor de 200 años fueron esclavos. Los otros 200 estuvieron bien, pero cambiaron de faraón, y el faraón que los desconocía los puso a trabajar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que eran muchos, eran más fuertes, y dijo: antes de que se den cuenta que son muchos y más fuertes, vamos a esclavizarlos. Eso dice Éxodo capítulo 1. Y entonces Israel alrededor de 400 años está en Egipto, y Dios levanta a un libertador. ¿Cómo se llama ese libertador que Dios levantó? ¿Cómo? Moshe, muy bien, o Moisés. Entonces Moisés es encaminado y dirigido para poder libertar a esta nación. Y ustedes saben que Dios utiliza 10 plagas o 10 juicios para sacar a su pueblo de Egipto. Y la otra vez ya me ayudaron a mencionar algunas de esas plagas. Hablamos de la plaga de sangre, de los piojos, de las ranas, del granizo. ¿Cuál otra me falta? Las moscas, la muerte. De hecho, la última de las plagas o juicios es la muerte de los primogénitos.
que es lo que acabamos de leer. La muerte de los primogénitos es la 10ª de las plagas. Y entonces Dios dice: para esta plaga yo necesito que ustedes se preparen, y yo quiero que ustedes sacrifiquen un cordero, y que con la sangre de ese cordero ustedes en la puerta, en el marco de su puerta, ustedes marquen con esa sangre su puerta. Porque yo pasaré, yo Pesaj, si yo veo esa marca en tu puerta, yo voy a pasar por alto tu casa y no va a haber mortandad. Pero donde yo no vea la marca en la puerta con sangre, ahí iba a haber mortandad. ¿Quiénes son los que murieron? Los primogénitos de los egipcios son los que murieron. Entonces ese día hubo una gran mortandad. Y aquí encontramos esta palabra Pesaj. Pesaj, que tiene que ver con que pasó el Espíritu y pasó por alto las casas de aquellos que habían marcado con sangre sus dinteles de sus puertas. Pero hay otro elemento con el que se relaciona esta palabra Pascua o Pesaj. No solo con que tiene que ver con que pasó por alto, sino que escuchen lo que dice aquí mismo, Éxodo 12:27. ¿Con qué más se relaciona Pesaj o Pascua? Dice aquí: es la víctima de la Pascua de Jehová o de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Digan conmigo: víctima. Cuando hablo de víctima, o cuando la Biblia está hablando aquí de víctima, se está refiriendo a un sacrificio. La celebración de Pesaj, la conmemoración de Pesaj, no solo tiene que ver con que ese día Dios pasó por alto las casas, sino que además estaba implícito que ellos habían sacrificado una víctima. Habían ellos inmolado, es decir, habían dado muerte a un cordero. Esto se conoce como el sacrificio de Pesaj o Sebaj de Pesaj. Eso es lo que dice ahí en el original. Entonces yo quiero que ustedes vayan teniendo el contexto de lo que se refiere esta celebración. Muchas veces Pascua, nosotros que a lo mejor estamos desconectados o que hemos estado desconectados de la Biblia, escuchamos Pascua y todos se remontan a Iztapalapa, al Cristo de Iztapalapa. Otros se remontan a ciertas costumbres en ciertos pueblos, con todo respeto lo digo, pero hay algo más. El contexto es mucho más atrás, y yo te estoy dando el contexto, cómo se originó la festividad de Pesaj o de Pascua. Entonces muchas veces nosotros solo lo relacionamos con la muerte y resurrección de Cristo, pero eso no es todo. Hay un contexto, que tiene que ver con esta celebración, y es lo que te estoy mencionando. Tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto, número 1. Número 2, tiene que ver con que Dios pasó por alto las casas que estaban marcadas con sangre. Número 3, tiene que ver con que todas las familias sacrificaron un cordero. Así es como se conocía. Si nosotros hubiéramos estado viviendo en ese tiempo y nos decían Pesaj o Pascua, nosotros relacionábamos de esta manera con estos acontecimientos. Número 1, la salida ¿de quién? Del pueblo de Israel de Egipto. Número 2, el que Dios había pasado por alto las casas que habían estado marcadas en sus dinteles con sangre. Y número 3, ¿cuál era el número 3? Todas las familias tenían que haber hecho un sacrificio, es decir, habían matado un corderito. Muchas gracias, Juanito. Entonces, yo no quiero que usted se pierda de esto, porque le voy a decir dónde es que hubo una pérdida de este contexto. ¿Cómo es que yo estoy aquí sentado y yo no sabía eso? ¿De qué me perdí? ¿Cómo es que yo nada más sé que Pascua es, como ejemplo, cuando yo veo ese cuadro de la última cena de Jesús de Leonardo da Vinci, hermoso, precioso, que está todo fuera de contexto, que no es nada bíblico, que no tiene nada que ver, pero que todos alaban y dicen que está hermoso? Sí está hermoso, pero no es bíblico. No es como estaban sentados, no es ni la mesa, entre otros detalles.
Pero ¿por qué estamos tan desconectados nosotros de lo que es realmente la celebración de Pascua o la celebración de Pesaj? Déjenme leerles esta cita de este hombre llamado Constantino I. Perdón, se me trabó la lengua. Constantino I tiene que ver con que en el siglo III, por ahí del año 325, ahorita ustedes se van a ubicar en la historia, 325 después de Cristo, es decir, 300 años después de Cristo, ya había muchos creyentes que no eran judíos y que estaban abrazando la fe de la palabra de Dios, pero no eran judíos. Entonces había judíos que eran creyentes, seguidores de Jesús, y había creyentes que no eran judíos, pero que creían en Jesús. Entonces teníamos dos grupos, y entonces se empezó a suscitar un conflicto, porque en ese conflicto entró Roma. Y entonces se realiza uno de los primeros concilios, el concilio de Nicea. Y yo quiero citar textualmente lo que se trató en este concilio de manera rápida, porque usted lo puede encontrar. Usted puede nada más googlear si usted gusta, y de manera rápida usted va a encontrar. Póngale así, concilio de Nicea, y usted se va a dar cuenta de todo el divorcio que hubo de los cristianos o creyentes de ese tiempo acerca de la palabra de Dios. Escuchen lo que dice aquí. Dice: cambió la celebración de la resurrección de la fiesta de las primicias judías a la de la Pascua florida. ¿Quién hizo esto? Constantino. En un intento de desasociarla de las fiestas judías, el concilio declaró: porque es indecoroso más allá de toda medida que el más sagrado de los festivales tengamos que seguir las costumbres de los judíos. Por lo tanto, no tengamos nada en común con este pueblo tan aborrecible. Y si tú no me estás cachando lo que estoy tratando de decirte aquí pasó algo terrible. Porque ¿cómo es que se originó la fiesta de Pesaj? ¿Con qué pueblo se inició? Con los judíos. Es como si ahorita llegaran nuevamente los españoles y platicaran con los franceses y se pusieran de acuerdo y quisieran arrancarnos a nosotros nuestra cultura. ¿Cómo quedaríamos nosotros? ¿No? Que tú llegas y se llevan la receta de los chiles en nogada, ¿no? De tu abuelita. Que se llevan la receta del mole. Y entonces ellos dicen: nosotros ahora la vamos a perfeccionar porque ustedes no saben. Quítense. Entonces yo me imagino que 2, 3 de ustedes que son expertas en eso, pues obviamente estarían bastante molestas, porque tú dices: eso es nuestro. Bueno, hagan de cuenta que eso fue lo que hizo Roma. Roma dice: no queremos nada que ver con ese pueblo judío, antisemita, por supuesto, Constantino. No queremos nada que ver con ellos. Entonces lo que hacen es quitarles a ellos y dicen: pero eso sí, nosotros vamos a celebrar Pascua, pero la vamos a hacer a nuestra manera. Y a partir de ahí, mi amigo, amiga, se empieza a desviar el concepto de lo que es en realidad el sentido de Pesaj. Por eso hoy en día en la iglesia mayoritaria de nuestro país, el catolicismo, solamente el enfoque es sobre la muerte y resurrección de Cristo. Es todo. ¿De dónde crees que tomaron los cristianos ese enfoque? Del catolicismo. La mayoría de los cristianos solamente tienen el enfoque de la muerte y resurrección de Cristo, y es todo. Cuando les hablas de que Pascua tuvo un inicio y que tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto, tiene que ver con que la marca de la sangre sobre las puertas y que Dios pasó por alto, y que tiene que ver con un sacrificio de un cordero que toda familia hizo, obviamente lo desconocen. Entonces hoy en día en el cristianismo pues hay hasta diferentes formas de celebrar Pascua, e incluso religiosamente se instituye la Santa Cena, donde en muchos lugares, con mucho respeto lo digo, lo hacen mensualmente, cuando ni siquiera es algo que sea bíblico, cuando en realidad nosotros estamos llamados a observar este mandamiento y hacerlo como era originalmente. Esto es muy interesante. ¿Y sabes qué se suscitó? Suscitó que en el año 325
los cristianos que no eran judíos se dan cuenta que los romanos en realidad tenían problemas con los judíos, pero no con los creyentes que no eran judíos. Dicen, bueno, si la bronca no es con nosotros, perdón la expresión, pues nosotros nos vamos con Roma y ustedes arreglen sus problemas con los judíos. Si no quieren a los judíos, pues no los quieran. Y entonces el cristianismo se une con Roma y surge esta cuestión universal llamada catolicismo. Pero yo quiero que entendamos que lo que estamos haciendo nosotros es entender que nosotros no estamos llamados a seguir lo que Roma dice. Nosotros no estamos llamados a lo que dice alguien por ahí se inventó o cree. Nosotros estamos llamados, Colectivo 7, estamos llamados a hacer lo que dice solo la Escritura. Eso se llama ser una iglesia bíblica, que buscamos hacer lo que enseña solo la Biblia. Para nosotros es suficiente la Escritura. Y tengo ahí en una imagen de Levítico 23:2. Yo quiero que ustedes vean el orden de las festividades en las cuales estamos por entrar el próximo viernes. El próximo viernes es 14 de Aviv en el mes bíblico y 15 de abril en el nuestro. Y comienzan las festividades de primavera. Y ustedes están viendo ahí, tenemos Pascua o Pesaj, que es la que vamos a celebrar el próximo viernes. Al otro día de Pascua y de Pesaj, de acuerdo a la Escritura, en Levítico 23:6, ahí están las citas, comienza la celebración de panes sin levadura, al otro día de Pesaj. Y 2 días después tenemos la fiesta de las primicias o Bikurim, o de los primeros frutos. Esto cierra el ciclo de las fiestas de la primavera. Usted puede anotarlo ahí están las citas bíblicas, no estoy inventando yo. Usted lea por favor, todas están en Levítico 23 y son estatuto perpetuo. Ya sé que lo he dicho muchas veces, no intento insultar su inteligencia, pero todos sabemos que estatuto perpetuo significa que lo vamos a hacer ¿cuándo? Es que yo ya lo hice una vez, lo tengo que volver a hacer, amigo. Estatuto perpetuo. ¿Y qué crees? Y no solo en esta vida lo vamos a hacer, sino que lo vamos a hacer ¿cuándo? Cuando Yeshua venga. Lo vamos a hacer por la eternidad. No sé si ustedes lo sabían. Al final voy a cerrar con eso, porque esto a mí me emociona mucho. Me emociona tanto el saber que estas festividades son ensayos. Digan conmigo, ensayos. ¿Para qué estamos ensayando? ¿Por qué creen que todos los domingos los de danza están ensayando? Alguien se ha de preguntar, ¿y para qué tanto ensayo? ¿Por qué ensayan? ¿Para qué se ensaya? Para que les salga muy bien. ¿Sabían ustedes que estas fiestas son eso? Son ensayos, son ensayos. Son ensayos donde Dios de alguna manera nos está convocando. Y el que venga, el que esté aquí y ensaye, de alguna manera estará preparándose para lo que será el futuro. Porque en el futuro serán los acontecimientos que estarán sucediendo alrededor de estas festividades. Entonces, mucha atención. La festividad de Pesaj es al inicio del año bíblico. La festividad de Pesaj es al inicio del año bíblico, en el mes de Aviv. ¿Yo puedo hacer Pesaj cuando yo quiera? Obviamente no. Es que a mí se me antoja hacer una vez al mes. Vamos a hacer una vez al mes Pesaj. ¿Puedo hacer una vez al mes Pesaj? No, porque eso ya es invención mía. Y eso no está avalado o dirigido por la palabra de Dios. Las fechas y las temporadas están marcadas en la Escritura. Entonces a mí me corresponde estar atento a esas fechas para saber cuándo es la temporada. La semana pasada hablamos de que ¿cómo sabía el pueblo de Israel que ya era la temporada de la fiesta de Pesaj? Bueno, por eso ellos revisaban la cebada, y cuando la cebada ya estaba madura, ese era el momento de celebrar Pesaj.
arrancaban un manojo, una gavilla, dice en español, arrancaban un manojo de esa cebada y la traían delante del sacerdote, el sacerdote la mecía y de alguna manera daban el inicio del año bíblico. Contaban 15 días, 14 días, perdón, y empezaba la celebración de Pesaj. Escuchen lo que dice Éxodo 12:2 y versículo 11. Dice: este mes, hablando de Abib, será el principio de los meses. Para ustedes será el primero en los meses del año. Versículo 11, hablando sobre la Pascua y el sacrificio, dice: lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua ¿de quién es? De Dios. La Pascua de Jehová es uno de los nombres de Dios. Jehová o Yahweh son de las traducciones más cercanas al nombre de Dios. Entonces es la Pascua de Dios. No es una invención nuestra, es algo que Dios en su gracia instituyó para todos nosotros. Después dice el versículo 4 de Éxodo 13, dice: ustedes salen hoy en el mes de Abib. Mucha atención aquí, por favor. ¿Por qué hago tanto énfasis en este mes? Porque este mes es muy especial. En este mes se suscita la salida del pueblo de Israel de Egipto. Quiere decir que este mes tiene que ver con libertad. No solo en este mes sucedió eso, hoy sabemos también que en este mes, en esta temporada, Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados. ¿Significará para nosotros libertad? Por supuesto. Este mes tiene que ver con libertad. Entonces, así como Dios levantó a Moisés para libertar al pueblo de Israel, Moisés, quien era un tipo y figura de nuestro bendito Salvador, así Yeshua vino a darnos vida. Pero sabes, hay algo interesante. En este mes también el pueblo de Israel, no todos, muy poquitos, regresaron de Babilonia, del exilio. ¿Recuerdan que he hablado de eso en algún momento? Les dije que Israel estuvo 70 años cautivos en Babilonia, y cuando Ciro está al frente del imperio persa, él les da la oportunidad, ve a los judíos y les dice: ustedes ya se pueden regresar a su tierra. Y en aquella ocasión yo les dije que solo un 5% de la población se regresó de Babilonia a Israel. ¿Y quieren saber en qué mes fue? En el mes de Abib. Dice Esdras 7:9, dice así: porque el día primero del primer mes, ahora tú ya sabes cuál es el primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Pero ese dato es importante. ¿Cuándo comenzó la salida de Israel de Babilonia? En el primer mes. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Perdón, estoy dando el contexto histórico. Ahorita vamos a la parte aplicativa para nosotros. Porque comencemos diciendo esto: que en este mes a nosotros nos tiene que recordar algo. Es un mes de libertad, es un mes de nuevos comienzos, es un mes donde podemos ser libres de la cautividad, es un mes donde conmemoramos la muerte de Yeshua, pero también su resurrección. Es un mes donde recordamos también que Israel regresó de Babilonia a su tierra. Este también es un mes de poder regresar, es de inicios, es de regresos. Ahora vayamos al relato de la Pascua de Pesaj. En Éxodo 12:3 al 6, si me siguen por favor en la pantalla, van leyendo. Dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, o sea del mes primero, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Digan todos: cordero. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La semana pasada yo les expliqué un poquito acerca de esto, cómo es que en el día 10, en preparación hacia el Pesaj es el 14, desde el día 10 yo tomaba mi cordero, tomaba un cordero que fuera macho y lo revisara, que estuviera perfecto, que no tuviera mancha, que no estuviera cojo, que no estuviera sucio, que estuviera sin defecto. ¿Qué era lo que tenía yo que hacer? Tenía que calcular las proporciones. Si mi familia era de buen comer, yo decía, pues con este corderito nos va a alcanzar muy bien. Pero si yo decía, no, este cordero es mucho, entonces la palabra de Dios me decía, yo puedo invitaba yo a Freddy, invitaba yo a Anita, invitaba yo a Abraham, le decía, vénganse, vamos a hacer la celebración juntos porque me va a sobrar cordero. Entonces aquí hay varios elementos importantes de que Yeshua es suficiente para nosotros, y de hecho es más que suficiente para nosotros, que también podemos compartirlo con la gente que está cerca de nosotros. Pero lo que más me llama la atención es que Yeshua fue examinado por las autoridades religiosas. Dice Mateo 26:59. Escuchen cómo Yeshua cumple a cabalidad estos elementos marcados en la palabra de Dios. La Torá nos enseña, leímos ahorita en Éxodo, que el cordero tenía que ser sin defecto. ¿Y cómo es que Jesús también cumple con eso a cabalidad? Dice Mateo 26: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, y no, escúchenlo, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Entonces se juntan todos los religiosos, los líderes religiosos, y quieren encontrar algo en Yeshua que esté mal, en Jesús. Lo buscan, pero no encuentran absolutamente nada. Entonces lo llevan con las autoridades civiles, y en Lucas 23:4 dice lo siguiente: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Qué significa eso? Que en Yeshua no había nada de defecto, no había nada malo. ¿Se dan cuenta? Aquí cumple el primero de los requisitos para hacer el cordero pascual que iba a ser inmolado. Yeshua, entre las 2 tardes. Bueno, él cumple el primer requisito a cabalidad. No hay en él defecto, no hay en él error. Lo revisan los religiosos, lo revisan las autoridades y dicen: no veo en él falla, no veo cuál es la culpa, de qué se le acusa. Bueno, ¿cuáles otros elementos estaban considerados dentro de la fiesta o de la cena de Pesaj? Algunos de ustedes se han de acordar. Tenemos el sacrificio del cordero. Ese día se comía cordero. Pero ¿qué otros elementos había? Dice Éxodo 12:8, 11 y 15. Anótelos por favor para que usted sepa, y cuando lo vean a usted celebrando y le pregunten, usted pueda dar una respuesta y diga: pues no sé, pues me dijeron y yo lo comí. No, usted aprenda por favor. Y dice aquí: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, qué rico, y panes sin levadura. ¿Con qué? Con hierbas amargas lo comerán, y lo van a comer así. ¿Cómo? Ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, su bordón en su mano. Lo comerán apresuradamente. ¿Por qué? Ustedes saben que ellos en ese momento estaban a punto de salir de Egipto. Cuando esto se suscitó, ellos estaban prácticamente ya con un pie afuera de Egipto, y la indicación de Dios es que lo comieran apresuradamente. Versículo 15: 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Bueno, cuando usted venga a la festividad de Pesaj, el próximo viernes, tendremos estos elementos. No tendremos un cordero, no vamos a sacrificar un cordero, y le voy a explicar por qué en un momento. Pero sí tendremos los elementos del matzá, el pan sin levadura. Sí tendremos las hierbas amargas,
Y por supuesto vamos a cenar también en forma, porque usted está de alguna manera considerándolo. Entonces así también tendremos una cena para poder convivir, pero sobre todo para poder conmemorar esta fecha tan importante. ¿Por qué las hierbas amargas? ¿De qué se trata esto? Las hierbas amargas al pueblo de Israel les recordaba la amargura de haber estado o de haber sido oprimido y esclavizado por Egipto. Y esto es algo que a usted, cuando esa noche usted pruebe las hierbas amargas, yo quiero que usted tenga en consideración esto, que usted se acuerde de su vida cuando estaba sin Cristo, cuando no conocía de Dios. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su antes de Cristo? Entonces, al comer esas hierbas, a nosotros de alguna manera nos va a aterrizar y nos va a recordar el valor de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, un antes y un después. ¿Y por qué el pan sin levadura? ¿Por qué el pan, el matzá? ¿Qué tiene que ver eso? El pan sin levadura lo hicieron tan rápido que no dio tiempo de que leudara la masa o se fermentara, y entonces ellos comieron pan sin levadura. Pero además, la palabra de Dios tiene un simbolismo para la levadura que tiene que ver con el pecado. Digan conmigo: pecado. Levadura tiene que ver con pecado. Y esto, al día posterior de Pesaj, comienza la festividad de panes sin levadura. Son 7 días en los que se abstienen de comer pan con levadura, y donde además se acostumbra a limpiar, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, se tenía que limpiar las casas a conciencia para sacar toda la levadura que pudiera existir en nuestras casas. ¿Eso qué significa y qué tiene que ver conmigo? Yo quiero que usted vea el elemento espiritual en esto. Más allá de la práctica material, usted entienda, más allá de que usted se va a sacar levadura de su casa, más bien usted tiene que enfocarse en sacar la levadura de pecado de su hogar. ¿Habrá pecado que sacar de nuestra casa? Yo me pregunto. No sé usted, pero yo sí tengo algunas cosas que sacar de mi casa. Y no hablo de mi casa, sino hablo de esta casa, de limpiar esta casa. En un momento vamos a tocar un poquito acerca de esto. Entonces dice Éxodo 12:13: ¿qué más hubo en esa cena? Bueno, ya estuvo el cordero se sacrificó, se asó la carne, comimos las hierbas, comimos el pan sin levadura. La otra cosa es que tenían que utilizar la sangre de ese cordero. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que untarla sobre los postes o dinteles o el marco de su puerta. Dice Éxodo 13: y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes están, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Esto es increíble. ¿Saben por qué es increíble? Porque Dios les ordena sacrificar un cordero. ¿Y saben qué hicieron los israelitas? Los israelitas sacrifican el cordero y lo sacrifican delante de los egipcios, cuando para los egipcios un cordero era casi un dios. De hecho, los egipcios tenían un dios que tenía cabeza de cordero, porque para ellos era muy importante. Y entonces los hebreos, al sacrificar este cordero, están desafiando a los egipcios, diciendo: no tenemos miedo, estamos obedeciendo a Dios. Y le sacrifican ese cordero delante de los egipcios. Y los egipcios, yo creo que diciendo: ay, ¿por qué estás matando a este cordero? ¿No? Si casi es sagrado. Muy bien. Dice aquí Deuteronomio 16 versículos 5 y 6: no podrás sacrificar la Pascua, dice aquí Pesaj, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar que el Señor tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. ¿Qué dice ahí? No podrás sacrificar la Pascua. ¿A qué está haciendo referencia? Al cordero, al sacrificio del cordero. Es decir, no vas a poderlo sacrificar, dice, en cualquiera de las ciudades.
Esa es la razón por la cual nosotros no sacrificamos un cordero. Y le voy a decir por qué. Porque de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí, esto solamente es en el lugar que Dios escogiere. Y todos sabemos que el lugar que Dios escogió es Jerusalén. Y que no solamente es Jerusalén, que esto requiere que haya un templo. Y no solo que haya un templo, sino que haya un sacerdocio levítico. Y no solo que haya un sacerdocio levítico, sino que haya un sumo sacerdote que lleve a cabo la ceremonia. Entonces, por esa razón, nosotros no sacrificamos un cordero. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros el próximo viernes? Nosotros solo estamos conmemorando la celebración de Pesaj. Es un recordatorio para nosotros, es un ensayo para nosotros. Dice aquí Éxodo 12, 8 al 10: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Es increíble, porque este cordero no podía ser comido a medias. Este cordero no podía ser cocido a medias. ¿Saben por qué este cordero tenía que ser comido totalmente? Porque esto me habla del compromiso que nosotros adquirimos cuando recibimos a Yeshua, a Jesús. Es un compromiso de que lo aceptas todo y no a medias. Y el mandamiento es: si te lo vas a comer, te lo comes todo, no me dejes nada. Y si sobra algo, lo demás lo quemas al fuego, pero que no quede nada, no desperdicies nada. Ese es el nivel de compromiso que todos tenemos, de tener el Cordero de Dios en nuestro corazón y de comerlo todo, de participar de Él absolutamente de todo. Ahora contesto esta siguiente pregunta: ¿vamos a celebrar la fiesta de Pesaj en el futuro? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Cómo lo podemos saber? Ahora, ustedes dijeron que sí, me imagino que ya han de saber cómo, pero si no, ahorita les ayudo. ¿Cómo podemos saber que esta fiesta se va a celebrar en el futuro? Escuchen, hay una profecía en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, donde las dos casas de Israel se van a unir. ¿Cuáles son esas dos casas de Israel? Bueno, si no has estado en el círculo de estudio, lo siento. Necesitas estar en el círculo de estudio para que entiendas cuando hablo de las dos casas de Israel, cuando hablo de la casa de Judá, cuando hablo de la casa de Efraín, las dos casas que van a unificarse. Y la Biblia enseña que va a haber un segundo éxodo en el futuro. Digan conmigo: éxodo. Tal vez tú estás aquí sentado y tú dices: bueno, pues no sé si Putin es el anticristo, no sé si la vacuna tiene chip y me van a poner saldo, no sé si los acontecimientos que están alrededor del mundo tengan que ver con algo. Bueno, te quiero decir que todo apunta hacia un desenlace de esta historia. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, que si nosotros leemos la escritura, nosotros sabemos cuál es el desenlace de esta historia. Solo los que no están en la escritura, si tú no estás atento en la escritura, tú no sabes hacia dónde va la historia de este mundo. Y entonces todo te va a espantar, entonces todo te va a dar miedo, y eso es terrible. Eso es terrible. Porque si tú lees la palabra de Dios, sabes lo que va a acontecer. Y esta es una de las cosas que va a acontecer. Un segundo éxodo, escúchame, un segundo éxodo se aproxima para esta tierra. ¿Y de dónde vamos a salir o qué? Escucha lo que dice la profecía, Jeremías 16, 14 al 15. Pongan mucha atención, por favor. Dice aquí: no obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más. Escuchen, no se dirá más: vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Eso ya no se va a decir más. Que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, va a llegar un momento donde no se va a decir más. ¿Qué es lo que se va a decir? Versículo 15: sino vive el Señor,
que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas, digan conmigo, todas, de todas las tierras del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Tal vez tú no lo ves, pero tú estás dentro de eso. Somos de los que estamos alrededor del mundo y que Dios de alguna manera va a traer hacia Él nuevamente. Pero ¿cómo lo va a hacer? Porque ¿sabes qué? Va a haber muchos que van a decir: ay no, yo aquí me quedo. No, ay no, yo ya, tanto trabajo que me costó mi terrenito aquí en Cholula, y todavía que me quieren sacar de aquí. No, ay no, yo me quedo. Bueno, Dios tiene un plan de acción para todo esto. Dice el versículo 16: he aquí que yo envío muchos pescadores. Y les puse ahí entre paréntesis discípulos. ¿Por qué les puse discípulos? ¿A quién se le dijo? ¿A quién Yeshua le dijo esta palabra de pescadores? ¿A quién? A sus discípulos. ¿Qué fue lo que les dijo? Síganme porque yo los voy a hacer ¿qué? Pescadores. ¿De qué? De hombres. Interesante. ¿Por qué hoy, 2022, en Puebla? ¿Por qué estamos sentados hablando de lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Porque ellos fueron unos pescadores, y que gracias a que ellos salieron a pescar, nosotros estamos aquí sentados escuchándolo. Si ellos no hubieran salido a pescar, hombres, nosotros no estaríamos aquí sentados. Fue la manera en la que Dios utilizó para difundir su palabra a través de sus discípulos. Dice aquí: yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. ¿Cuántos han sido pescados? Yo soy un pescado. No sé si soy una mojarrita, aunque soy, pero algo he de ser. Pero no camarón, nunca. ¿Alguna mojarra enjabonada por ahí? No, ¿sí? Ok. Dice: y después enviaré muchos, digan conmigo, cazadores. O sea, está la versión buena, la versión light, la versión por las buenas, donde Dios dice: ¿entiendes la palabra? ¿Ya la recibiste? ¿Has sido pescado? Vente. Qué padre, bien, por las buenas. Bueno, pero va a haber otros que dicen: no sé si bueno, viene la parte donde Dios dice: bueno, entonces por las malas. ¿Cuáles por las malas? Dice: voy a enviar muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Es decir, por todos lados. ¿Llegarán a Coronango? Por supuesto. Castillotla también. ¿Dónde? Dime más. ¿Dónde? Yo les puse ahí entre paréntesis cazadores y les puse Islam. Mucha atención, por favor. Una de las religiones que está creciendo en el mundo tremendamente posicionándose es el Islam. Yo estoy sorprendido porque en Puebla hay muchos del Islam ya. Yo dije: ¿qué? ¿De qué me perdí? ¿No? Si tú estás aquí sentado y no sabes, bueno, es que a lo mejor ves, perdón, voy a decir un comercial, pero a lo mejor estás viendo noticieros Televisa, estás viendo, no sé, estás viendo televisión. Tienes que darte cuenta que hay gente que da noticias y que no precisamente son los más famosos. Tienes que cerciorarte que la mayoría de las compañías de noticieros están asociadas con mucho del poder de este dominio del mundo, de este sistema. No voy a decir la palabra, pero hay algunos por ahí todavía que sí dicen la noticia y no le están prestando atención, Pero el Islam en nuestro país está creciendo horrible, ¿Y eso qué tiene de malo? Yo les voy a decir qué tiene de malo. ¿Puedes poner la imagen, por favor? Véanla bien, por favor.
Estos hombres radicales, yihadistas, enseñan a sus hijos desde chiquitos a matar, y no a matar a cualquiera, Si te ven a ti el viernes, si te ven a ti, un yihadista, un hombre de estos radicales, te ven sentado a ti, aquí sentado celebrando Pesaj, te va a dar un abrazo santo. Porque ellos son radicales, y esto que dice en su frente dice en el nombre de Dios. Ellos todo lo que hacen, lo hacen según en el nombre de quién, en el nombre de su Dios, en el nombre de Alá. Esto que usted ve en la frente de ellos, ese es su lema, esa es su razón de ser, esa es la razón por la que ellos se pueden forrar de explosivos y dejarse explotar. Hace algunos días se dejó explotar uno allá en el centro, en el antiguo Israel. Llega, se para ahí, se detona, y tú dices, ¿qué te pasa? En el nombre de Dios, dice. Gritan en el nombre de Dios y se dejan explotar. Obviamente eso no sale en las noticias, porque lo que nos sale en las noticias es que el pueblo de Israel está atacando a los árabes y no los deja, y todos decimos, ay, qué feo pueblo de Israel, no quiere a los árabes. Es totalmente al revés, nos cambian la historia, nos manipulan para hacernos creer eso de cierta manera. Pero yo quiero que entendamos esto. Después lo veremos, pero en Apocalipsis, ¿cuántos han escuchado la marca de la bestia? El 666, ¿no? Que no es el código de barras, que no es la vacuna. Si usted me pregunta, tiene que ver con esto. Si usted lee en el griego el 666, tiene que ver con esas 3 letras. Pero no me voy a desviar, porque ya estoy hablando de otras cosas y ya se me está espantando. Entonces no quiero que se vaya espantado, sino motivado. ¿De acuerdo? Entonces, esto que acabamos de leer en Jeremías, esta profecía donde Dios nos va a sacar de las tierras nuevamente en un segundo éxodo, ¿en qué mes crees que va a suceder? Porque es el mes de la salida, es el mes del éxodo, es el mes del inicio, es el mes del regreso. Sucederá que en una temporada como esta, ese es el patrón que se va a repetir. Entonces, por eso Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Es un patrón que se repite: Egipto, desierto, tierra prometida. Digo conmigo: Egipto, desierto, tierra prometida. Ese patrón está a lo largo de la escritura, y de hecho en tu vida está. Tú estuviste en Egipto, Dios te llevó por un desierto antes de que tú llegaras a la tierra prometida, antes de que encontraras al Salvador en tu vida. Pero ahora nosotros como iglesia, ¿dónde nos encontramos? ¿Quieres que te diga dónde nos encontramos actualmente? La iglesia de Cristo se encuentra saliendo de Egipto. ¿Qué significa que la iglesia está saliendo de Egipto? Significa que estamos dejando atrás doctrinas de hombres. La otra vez platicaba con un hombrecito y defendía capa y espada a uno de los yo dije, si tan solo con ese celo defendieras la palabra de Dios y no lo que dice este hombre. Porque nos hemos hecho seguidores de hombres. De eso tenemos que salir, de ese Egipto tenemos que salir. Tenemos que salir de un sistema religioso. De ese Egipto tenemos que salir, de eso tiene que salir la iglesia. Y primero Dios se logrará. ¿Cuál es la otra cuestión que había dentro de Pesach? Ya voy a terminar. Éxodo 13:8 dice lo siguiente: y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Ok? Entonces se implementó que después de esta celebración, uno de los mandamientos que yo como padre era que cada vez que la celebráramos cada año, yo me tengo que sentar con mis hijos y explicarles
Esto sucedió históricamente, pero esta historia tiene una aplicación a nuestra vida en el aspecto espiritual. Esto es algo que tiene que ser transmitido a nuestros hijos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Éxodo 12:14 dice lo siguiente: y este día les será en memoria y lo celebrarás como fiesta solemne para el Señor. Escucha, durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. Esto está tremendo. ¿Saben por qué? Porque dice no solo para el que es judío, sino para el que es extranjero. Y esto me llama mucho la atención porque estamos considerados dentro de ese mandamiento, el que nosotros lo celebremos y lo tengamos presente en nuestra vida. Cierro con esta pregunta: ¿por qué se celebrará Pesaj en un futuro si Yeshua es el Cordero que ya murió? Esa es una de las preguntas que alguien me ha hecho en algún momento de mi vida, y decir, pero tú ¿para qué celebras Pascua? Y de hecho el año pasado me escribió una judía, escuchen, una judía cristiana que celebra Navidad, es judía y celebra Navidad, y yo casi me voy de espaldas, ¿no? Digo, nosotros estamos al revés. Nosotros estamos aprendiendo a practicar la palabra de Dios, mandamientos, y tú te estás yendo a no practicarlos. Digo, vas al revés. Pero bueno, ella decía, estás mal porque ¿por qué estás celebrando Pascua? Si Cristo ya murió por nosotros, Él es nuestra Pascua, nosotros ya no tenemos que celebrar Pascua. Y eso es algo que a lo mejor a ustedes se los van a decir o se están preguntando. Pero acabamos de leer que es un estatuto perpetuo. Entonces una de las razones es que, número uno, ¿por qué seguiremos celebrando esto en el futuro? Porque es algo para todas nuestras generaciones. Es un estatuto perpetuo, es decir, es para siempre. Éxodo 12:24: guardarán esto por estatuto para nosotros y para nuestros hijos para siempre, y cuando entren en la tierra que el Señor les dé como prometió, guardarán este rito. ¿Sabían que como Israel salió de Egipto, estuvo en el desierto y llegó a la tierra prometida? En el futuro, nosotros cuando salgamos de Egipto y seamos metidos en el desierto, llegaremos a la tierra prometida nuevamente. Dios nuevamente nos entregará la tierra prometida. Tiene un doble cumplimiento. Deuteronomio 29:10 dice lo siguiente: y ustedes todos están hoy en presencia del Señor su Dios, las cabezas de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los varones de Israel y sus niños, sus mujeres. Y escuchen esta frase: y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, para que entres en el pacto que el Señor tu Dios y en su juramento el Señor tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con ustedes, escuchen esto, no solo con ustedes hago yo este pacto y este juramento, versículo 15, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Señor su Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Quiénes eran esas personas que no estaban ahí? Tú y yo. El pacto que Dios hizo a través de la historia consideró siempre que en un futuro iba a haber una oportunidad para ti y para mí. Dice, no solamente hago el pacto con todos ustedes que están aquí presentes, sino también para los que hoy no están aquí. Qué curioso, ¿no? Dios a través de la historia pensando en nosotros. Primera de Corintios 5:8 dice el apóstol Pablo: así que celebremos. ¿Qué? Momento, ¿por qué Pablo está diciendo que celebremos la fiesta?
si Cristo ya murió y Cristo es nuestra Pascua, entonces ya no hay que celebrar Pascua. Pero Pablo dice, y Pablo es posterior a la muerte de Cristo, porque Pablo me está diciendo que celebremos la fiesta, porque Pablo sabe lo que te acabo de decir, que esto es un estatuto perpetuo. ¿A qué fiesta se está refiriendo? Dice aquí, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y no hay que ser un gran teólogo para distinguir que el apóstol Pablo se está refiriendo a qué festividad. No me vayan a decir que la Semana Santa, porque me bajo otra vez, por favor. Tomaremos un tiempo posterior a hablar sobre la Semana Santa, de dónde surgió la Semana Santa, y todos decimos, no sé, porque de santa no tiene nada. ¿De acuerdo? Pónganse de pie.